Muy bien, hoy es 24 de noviembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y vamos a continuar con el tema de unión, unión de partes. Vamos a ver algunos otros tipos de uniones. Esta parte es un tanto interesante porque vamos a ver las partes flexibles, partes móviles, que de hecho son bastante interesantes. Ahorita, bueno, pues ya no hay, ya se nos está acabando el tema, no hay mucho que ver, mm, pero esta parte sí es muy interesante porque habla de todas esas uniones con movimiento, se les conoce como uniones móviles y pues tienen mucha aplicación, sobre todo en la industria eh, y bastante importancia, aparte de todo. Miren, les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a comenzar con ver cuántos tipos de uniones hay. En este caso, las uniones móviles existen básicamente tres, que son las uniones giratorias. En este caso, todas las que se unen a partir de una polea, una banda, una cadena y transmiten movimiento. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de poleas en el cual están unidas, hay un tipo de unión ahí y estamos transmitiendo movimiento de una de ellas a la otra. Dependiendo de las poleas y de la forma de estas, incluso de la unión de la banda, porque esta es una banda directa y bandas cruzadas, cuyo objetivo pues es cambiar la dirección del movimiento. Será que se transmite precisamente dicho movimiento. Por ahí, esto de bandas, poleas y cadenas es toda una teoría. Eh, Hay ecuaciones para incluso, y con esto se alcanza a ver también que se transmite no nada más movimiento, sino también potencia, energía. Dependiendo de la relación de las poleas, yo puedo hacer que se duplique la fuerza del movimiento y de esa manera, bueno, pues poder mover cosas mucho más pesadas con un movimiento más simple o con un esfuerzo más pequeño. Entonces todo esto es una teoría bastante grande. Probablemente ahondemos un poquito en ese tema. Ahorita vamos a verlo un tanto de manera general. Entonces, uno de los movimientos básicamente es precisamente por transmisión de este tipo. Esta banda es una banda, pero les digo, puede ser cambiada por una cadena, eh, dependiendo de qué tanta fuerza se vaya a aplicar sobre ella. Obviamente la cadena es porque requerirá de mucho más tensión, mucho más fuerza a la hora del torque y pues se necesita algo mucho más rígido, ¿no? Bien, esta es una forma de transmisión, la giratoria. Existe otra, básicamente, que es la deslizante. Esto lo vemos básicamente en uniones así de este tipo, como las muelles de un camión. Están unidas, mas no pegadas. De manera que cuando hay un movimiento, cuando soporta un peso grande sobre de ellas, eh, estas se deslizan, hay un movimiento entre ellas que permite la flexión. Esto con el objetivo de poder soportar mucho más peso y amortiguar sobre todo los movimientos bruscos, eh, de manera que el peso que está soportando pues puede ser amortiguado, puede ser detenido de alguna manera
y esto ayuda sobre todo a soportes. Aquí hay un deslizamiento entre cada una de las capas de metales que hay aquí. Se conocen como hojas. A la hora de que se aplica el peso se flexionan y pues para soportar el peso hay otras hojas debajo de ella que ayudarán a soportar ese peso. Pero con la flexión pues se necesita que haya un deslizamiento, como dice aquí. Necesita que no estén fijas, que no estén unidas, porque si no, pues rompería a la hora de que doblara un poco. Entonces va a haber un movimiento, un desplazamiento entre ellas. Hay muchos otros tipos de deslizamiento, este es un ejemplo. Existe también el deslizamiento a base de rodillos, que son las correderas, se les conoce. Y pues también es otro tipo de unión, están unidas piezas, aunque no fija, hay movimiento en ellas. Y pues sirve para muchas cosas por ahí. Y el último de los tipos de movimientos que existen son los flexibles. Aquí ya entran pues cualquier otro tipo de uniones, como por ejemplo aquí se ven algo así como los cierres. Este es un tipo de cierre industrial. Este es otro tipo de cierre como el que utilizamos en las prendas de vestir. El objetivo es que se unan más de una parte, pero a la vez que tenga flexibilidad, que no sea rígido. Entonces hay un cierto movimiento por ahí, a eso se le conoce como uniones flexibles. Hay un video muy interesante por ahí acerca de todo este tipo de uniones flexibles. Les voy a poner ese video para que lo analicen y vean cuál es la importancia precisamente de todo esto de las uniones flexibles. Pero antes, no sé si tengan alguna duda respecto a estas uniones. No sé si quedó claro cada una de ellas, la giratoria, la deslizante y la flexible en general. ¿No hay dudas por ahorita al respecto? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver ese pequeño video, está interesante. Pónganle por ahí un poquito de atención y ahorita después de verlo lo comentamos. ¿Qué tienen en común este propulsor de cohete, esta herramienta plástica y este interruptor micromecánico? Bien, todos ellos contienen componentes que se doblan, también llamados mecanismos conformes. Este episodio está auspiciado por SimpliSafe y encontrarán más sobre ellos al final del show. Hace aproximadamente un mes estaba dando una charla en Utah, por eso uso un traje. Y ahí fue donde Lori conocí a Howell, este profesor de hombre. ingeniería mecánica. Así que siempre se ha considerado como algo negativo tener flexibilidad en nuestras máquinas. Bien, intentamos tomar eso que todos odian y están intentando evitar. Y pensemos cómo utilizar la flexibilidad para nuestro beneficio, cómo utilizarla para hacer cosas increíbles. El profesor Howard literalmente escribió libros sobre estos mecanismos. Es el libro más citado sobre... Pero a él no le gusta mucho hablar sobre su trabajo. Solo vean cómo presenta este mecanismo que desarrolló para evitar que las armas nucleares se disparen accidentalmente. De hecho, para asegurar y activar armas nucleares. Y ¿Qué? entonces, sí, si tú quieres... Espera. Un segundo. ¿Hacer qué con las armas nucleares? Asegurarlas y activarlas. Asegurarlas y activarlas. Sí, porque es algo que en este mundo queremos que siga siendo seguro y nunca se active accidentalmente. Creo que ni siquiera necesitamos mencionarlo, pero sí, las armas nucleares obviamente no queremos que se disparen solas. Lo que no entiendo es cómo esto las mantendrá seguras. Bien, quiero regresar un momento a este dispositivo y explicar cómo funciona, una vez que entendamos cómo los mecanismos flexibles son los mejores para esta tarea. Genial. Comencemos con algo básico. Probablemente este haya sido el primer mecanismo que diseñé, que es esto. Es un mecanismo flexible, una llave de fuerza. Puedes colocar algo ahí y conseguirás aplicar una fuerza muy importante. Si coloco esto aquí y finalmente logro romper la tiza. ¿Qué sucede si pongo mi dedo ahí? ¿Lo apretará? Creo que gritarías de dolor. ¿Te gustaría intentar? Me gustaría, en realidad, me gustaría sentir la fuerza. Bien, pero necesito que lo apretes tú mismo.
¿Sí? Porque está bien, lo apretaré Pero- hasta que grites de dolor. No. Me generó un terrible dolor muy rápidamente. Sentí como si mi dedo estuviese en una morsa. Es muy parecido a una llave de fuerza, pero en este caso tiene estos componentes flexibles en lugar de las bisagras. Ujú. Lo que aprendí en mi visita al profesor Howard es que los mecanismos flexibles tienen muchas más ventajas en comparación a los tradicionales, pero pensé que necesitaría alguna manera ingeniosa de recordar todas estas ventajas. Así que se me ocurrió pensar en las 8 P's de los mecanismos flexibles. La primera de ellas es la cantidad de piezas. Los mecanismos flexibles reducen la cantidad de piezas porque tienen estas partes que se doblan en lugar de tener bisagras, rulemanes y resortes individuales. Esta pinza es una pieza única de plástico que logra un resultado similar comparado con las llaves de fuerza más complicadas. ¿Y cuánto puede amplificar esa fuerza? Logra una relación de 0.5 a 14, entonces puedo obtener de 0.5 kilogramos una fuerza de 14 kilogramos. Eso es fantástico y parecería que también es más económica. Y en realidad no es costosa, la hemos fabricado aquí en nuestro taller. Puedes imaginarte también el moldeado e inyección. Eso podría costar Sí, centavos. podría costar centavos. Y otra cosa es que por su forma podrías extrudirla y luego solo cortarla, y eso sería increíble. Entonces ese diseño simple permite lograr diferentes procesos de producción para reducir el precio. Estos interruptores, por ejemplo, logrados desde una única pieza de plástico, normalmente se lograrían con resortes, bisagras y piezas rígidas. También es un buen dispositivo antiestrés. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Tenemos estas piezas en máquinas de ensayo de fatiga. Hemos logrado sobrepasar el 1.000.000 de ciclos sin fallas. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, Derek, tenemos un acertijo. Oh. Un acertijo para ti. ¿Ok? Elefante. Muy bien, ok. Voy a empujar el trasero de este elefante hacia esta dirección. ¿Está bien? Voy a sostener esto y ese pequeño punto ahí, ¿ves? Ese punto, cuando lo empuje, irá hacia la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Creo que quiero adivinar sin pensarlo demasiado. Sí, por favor. Diría hacia arriba y adentro. Ok. Y pienso que lo haría así porque esa sería la forma lógica en la que el elefante Ok, sostendría su trompa. entonces la trompa Pero también irá- porque si todo esto sube, creo que esto se expande por allí y eso será empujado hacia arriba. ¿Entiendes? Bien pensado. No lo sé, ¿tiene sentido? Bien, por lo menos es lógico. Es solo el tamaño. Entonces, cuando presionas aquí, en realidad rota en el espacio y no se mueve en absoluto. Sabía que intentarías algún Es una conmigo. pregunta tramposa. Ya que me engañaron, tengo que intentarlo con mi amiga de Physics Girl. Es tan extraño. Es tan increíble. No lo entiendo. ¿Qué? Está modelado a partir de los mecanismos que utilizamos en los túneles de viento, donde necesitamos, digamos, un modelo que está adjunto aquí. Pero si lo mueves, todo lo que buscas es que controle el ángulo y no se mueva en el túnel de viento. No se desplaza, pero es capaz de cambiar el ángulo. Dispositivos como estos demuestran que los mecanismos flexibles son capaces de producir movimientos muy precisos, lo que encuentro demasiado contradictorio ya que estos objetos están fabricados con partes flexibles. Pero tal vez no debería sorprenderme ya que los mecanismos flexibles no sufren las holguras en primer lugar. La holgura ocurre, por ejemplo, en una bisagra, que es básicamente un perno en un agujero y se mueve en una dirección. Y si en algún punto el movimiento se invierte, no sucede instantáneamente porque hay algo de espacio en la bisagra. Esto también causa deterioro y requiere lubricante y es por esto que los mecanismos flexibles tienen una mejor performance que los mecanismos tradicionales. Este de aquí es mi favorito. Ese es también uno de mis favoritos. Es tan placentero, ¿no? ¿Verdad? Oh, ese sonido es muy satisfactorio. Este, en realidad, créanlo o no, está inspirado en las cosas que hacemos a nivel microscópico o los mecanismos flexibles que tenemos en los chips. Hemos logrado fabricar estos mecanismos flexibles de silicio que es tan frágil como el vidrio. Y si intentas hacer algo como esto de vidrio, ¿correcto? Es realmente muy difícil. Pero también implica que una vez que descubramos el diseño, podremos hacerlo en diferentes materiales, incluso en PLA, que como sabes, no es el material ideal para mecanismos flexibles. Entonces puedes visitar nuestra página web y conseguir los archivos para fabricarlo tú mismo. Incluiré un link en la descripción. Sí, se siente bien y hace un lindo chasquido. Tiene un lindo chasquido. Me gusta cuando sale. Suena como gong.
Sabes, tiene algo que lo hace muy placentero. Entonces... ¿Esto realmente se mueve? Oh, sí, sí, sí. Necesito verlo. Muy bien, lo haremos. ¿Esos de ahí son grabados? Sí, esos son grabados y utilizamos el mismo proceso que se usa para fabricar chips de computadora. Entonces, otra gran ventaja de los mecanismos flexibles es que pueden ser fabricados en proporciones significativamente pequeñas, ya que tienen la ventaja de los procesos de producción como la fotolitografía. Y tenemos el movimiento que queremos a nivel microscópico. Eso es brillante. Además, debido al diseño simple, los mecanismos flexibles son mucho más portables, lo que implica menor peso y son perfectos para las aplicaciones espaciales. Este aquí lo hicimos con la NASA para crear una bisagra que pudiese reemplazar piezas, por ejemplo, en los paneles solares desplegados. Esto es de titanio, una impresora 3D de titanio. Pero lo que es increíble es que conseguimos ese movimiento que las personas esperaban. Es una pieza de titanio que puede doblarse de menos 90 grados a 180 grados de desviación. Eso es titanio sólido. Esa es una pieza de titanio que fue impresa en 3D. ¿No tiene ninguna aleación, nada que lo haga flexible? No, nada. Y algo más impresionante, esta de aquí, es algo más impresionante. Parece algo loco, pero cada parte está ahí con un propósito. Y estas partes flexibles, aquí, tenemos dos entradas. Y nuevamente esto lo hicimos con la NASA para su aplicación en el propulsor. Puedes poner el propulsor aquí y luego con las dos entradas para el motor podemos direccionar el propulsor en cualquier dirección. Ese dispositivo de titanio mueve esto, como notaron, todas son flexibles y no hay puntos de pellizco para las líneas de combustible o las líneas eléctricas que ingresan. Aquí, esta sola pieza de titanio permite utilizar un propulsor en lugar de dos. Bien, este es un embrague, Ok. así que la idea es que si lo giras muy rápido, Ujú. ya que tiene partes flexibles, esta parte exterior comenzará a salir. Y si hubiese un tambor alrededor, haría contacto y lo haría girar. Entonces es una... ¡Oh! Eso se sale y luego... Ujú. Y esto- entonces gira realmente rápido y básicamente engancha este tambor exterior. Wow. Entonces así es como funcionaría una motosierra o algo así. Porque si lo haces girar lo suficientemente rápido y luego por engancha la fuerza cadena, centrífuga. luego vuelve Wow, y... es impresionante. Bien, este aquí está hecho de plástico, por lo que tú sabes, en realidad debería ser mucho más rígido. Entonces aquí lo tenemos en acero. ¿Qué? Espera, ¿estás diciendo que eso... que está hecho de acero? Si lo giras a una determinada velocidad, luego se expandirá y enganchará el tambor que tiene alrededor. Sí. Entonces, cuando está detenido no hace nada, pero a cierta velocidad para la que fue diseñado, se acelera a estas revoluciones por minuto. Lo aceleras y se engancha. No tenía idea. Hoy he aprendido algo. Ahora volvamos al dispositivo de seguridad y activación de armas nucleares. El propósito es asegurar que ninguna vibración fortuita, por ejemplo, un terremoto, involuntariamente desactive la seguridad y active el arma nuclear. Bien, uno de los requerimientos era que este dispositivo fuese lo más pequeño posible. Ellos fabricaron algunos tan pequeños como pudieron, utilizando métodos tradicionales y hasta incluso utilizaron lo que usan para fabricar los relojes suizos. Con los mecanismos flexibles pueden producirse dispositivos de la dureza del acero inoxidable y con algunos componentes del tamaño de un cabello humano. Este es un video en alta velocidad. Aquí tenemos el dispositivo operando a 72 Hz, lo que significa que este pequeño orificio hace 2 revoluciones completas por segundo. Y así funciona. El láser de activación alumbra la rueda del rotor y cuando el sistema recibe la señal de entrada correspondiente, la rueda rota una muesca. Si recibe todas las señales de entrada apropiadas, el orificio se alinea con el rayo del láser y luego suceden cosas increíbles. Entonces es esencial que el funcionamiento de este dispositivo sea perfectamente predecible, aun si permanece sin utilizarse durante décadas. Entonces, ¿estos se utilizan en armas nucleares? Resulta que ellos no pueden decirnos lo que están haciendo con las armas nucleares. Entonces nosotros lo diseñamos, preparamos prototipos, los probamos y luego ingresan a lo que llamamos detrás de la valla, donde todo está clasificado. ¿Sabes? No sabemos entonces lo que pasa después. Bien, ese fue un video relacionado con lo que son los mecanismos flexibles.
De hecho, ahí se ve la importancia que tienen los mecanismos flexibles en muchas áreas de la industria, como vieron, desde un embrague hasta una pinza o aplicaciones de tipo nuclear en microchips. Entonces, las uniones flexibles tienen una importancia fuerte con respecto a otro tipo de unión, sobre todo donde la unión es básicamente más mecánica. Si observaron, por ejemplo, la unión hizo el ejemplo donde viene un tubo dentro de otro más grande. En realidad eso es lo que sucede en uniones grandes. Como hay cierta holgura entre ellos, como dice, se necesita lubricante, se necesita algún otro tipo de aditamento para poder lubricar esa unión. El espacio que hay entre ellos genera desgastes a la larga, genera ciertos golpeteos y eso a veces no es lo que se requiere porque provoca fallos en la unión, en el mecanismo. Con las uniones flexibles, pues esto se elimina prácticamente. Aquí pues nada más hay que tener mucho cuidado en cuestión del material que se está utilizando. Hay todavía muchos materiales en experimentación, pero por ejemplo uno de los que vieron que llevaba más de 1 millón de movimientos y no había provocado fallo. Eso es un material especial porque un plástico común y corriente a la hora de unirlo sí puede tener esa flexibilidad, pero ustedes saben que a la larga de tanto estarlo doblando llega un momento en que se parte, se fractura solo precisamente por efecto de ese movimiento. Los materiales que están utilizando ahorita pues son materiales nuevos con ciertas características especiales precisamente para la flexibilidad y que puedan soportar todo esto. Y debe de serlo porque imagínense, para que manden un material de este tipo en un proyecto de la NASA, como acaban de ver, en donde pues el satélite sale, ya no hay manera de volverlo a reparar, tiene que tener una durabilidad bastante considerable para poderlo aplicar ahí. Entonces, bueno, son aplicaciones prácticamente en muchas áreas, no son exclusivamente de una área. Y ahí se ve la importancia que tiene la flexibilidad de los materiales. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con esto. ¿Nadie? Bueno. No. Ok, entonces vamos a continuar con otro tipo de, bueno, esto fue en general, los materiales flexibles en general. Vamos a ver un poquito acerca de los materiales giratorios. Y para esto, bueno, pues también tengo preparado un video que es más explicativo. Les estoy poniendo prácticamente puros videos porque explican más y como son cosas que se tiene que ver su funcionamiento, pues de hecho nos queda un poquito más claro en un video que si hablo yo demasiado. Entonces vamos a ver ahorita algo referente a las uniones giratorias. Este video se centra en la unión giratoria. Entonces vamos a verlo y igual ahorita después de ver el video lo comentamos. Aquí está. La transmisión de potencia en los mecanismos se los realiza bajo diferentes tecnologías. Cuando los ejes en la transmisión son a considerable distancia, la transmisión corresponde a correas y cadenas. En este caso vamos a estudiar la transmisión por correas. En el mercado podemos encontrar las correas planas que sirven para transmitir torques pequeños. Las correas en B son más utilizados sobre todo en máquinas automotrices e industriales. La forma en B hace que haya mayor
agarre entre correa y polea, por lo tanto mayor torque a transmitir. Tenemos la correa en B múltiple, que equivale a colocar varias correas en B, una al lado de la otra, pero unidas integralmente. Tenemos por lo tanto mayor transmisión de potencia. Tenemos la correa corrugada, es más similar a la correa en B, con ranuras en su superficie interior que incrementa su flexibilidad, permitiendo girar en radios menores. La correa de distribución tiene dientes como un engranaje que se acoplan a los dientes de la polea. Su configuración combina con la flexibilidad de una correa con el agarre positivo en la transmisión de engranaje. Las poleas pueden ser fabricadas de diferentes materiales que corresponden a una geometría, donde tenemos el diámetro de paso, como se puede observar en el dibujo, que corresponde no al diámetro externo de la polea, sino a un valor intermedio que coincide con el agarre de la correa. Tenemos el diámetro interno que corresponde al eje. En el mercado tenemos diferentes tipos de correas que se los puede clasificar en función a la potencia que puedan transmitir. Tenemos las correas 3B con diferentes características en sus diámetros, las correas en 5B también diferentes diámetros comerciales, y finalmente las correas 8B con sus diámetros comerciales correspondientes. Estas secciones transversales de B industriales lo podemos observar aquí con sus geometrías: 3B, una determinada potencia, 5B más potencia, 8B más potencia. Para la selección de una correa vamos a tomar este diagrama generado por los fabricantes, que se basa en dos criterios. Esta correa deberá transmitir una potencia que tenemos en el eje de las abscisas. Seleccionamos esta potencia y hacemos coincidir a las revoluciones que va a girar, y tenemos el tipo de correa que puede ser 3B, 5B o 8B. Geometría de la transmisión de la correa. Aquí podemos ver diferentes características en esta transmisión. Tenemos el motor, la polea más pequeña, y el conducido, la polea más grande. En el motor tenemos el diámetro del motor, en la conducida el diámetro, la velocidad de rotación y las características en su movimiento. Las distancias pequeñas entre centros podrían causar fatiga con cargas máximas frecuentes, sobre todo en las secciones de las correas donde entra a la polea. Las distancias grandes entre centros, con larga distancia por sostener, suelen causar latigazos y vibraciones en las correas. La distancia normal entre centros de las correas se debe hacer bajo un rango sostenible, que podemos ver aquí en este dato empírico, que lo vamos a utilizar en los ejercicios. La longitud de la correa corresponde a un análisis netamente geométrico que lo desarrollamos en esta fórmula. La distancia entre centros también desarrollada en un análisis netamente geométrico, que los vamos a utilizar adelante. Las longitudes de las correas disponibles en el mercado estarán en función a cuánta potencia van a transmitir, y lo calculamos mediante las fórmulas anteriores. Basados en esta tabla podemos tener las longitudes disponibles en el mercado. En la cinemática de transmisión por correa tenemos la relación de transmisión de potencia, que corresponde a una velocidad de transmisión del motor sobre la velocidad de transmisión o de rotación de la polea conducida, o también es igual a inversamente en este caso, diámetro del conductor sobre diámetro de la polea, o en función de radios del conductor y de la polea. La potencia nominal real se puede transmitir en una polea que funciona sobre una polea con un ángulo de contacto 180, es decir, depende del abrace o del ajuste que tenga la correa con la polea, y podemos tener un rendimiento en la transmisión, como se observa en este cuadro. Las transmisiones cruzadas o de serpentina se utilizan para invertir la dirección de giro de la polea. También tenemos estos otros tipos
de ajustes que tienen sus características que los iremos estudiando. Una correa transmite la máxima potencia a velocidades de entre 4.000 a 5.000 pies por minuto. Nosotros en los ejercicios vamos a tomar un valor intermedio que nos va a servir de referencia, basado sobre todo en datos de... Bien, si observan esto de las uniones giratorias, pues es algo complicado porque se utilizan muchas fórmulas de cálculo, sobre todo tablas del fabricante. La tabla, el fabricante la obtiene a partir de un ensayo prueba en el cual mide tanto la potencia transmitida como la durabilidad de la misma. Esto se logra a partir de pruebas y tenemos que utilizar precisamente esas tablas para poder aplicar correctamente el uso de la banda. Adicionalmente, pues incluye por ahí algunas fórmulas para calcular distancia entre centros, dependiendo de la fuerza que queramos transmitir, etcétera. Entonces sí lo vuelve un tanto complicado. De hecho, era lo que quería que vieran, que es un tanto complicado manejar las uniones giratorias. Tiene sus ventajas, obviamente, porque a la hora de aplicarlo, pues vamos a transmitir correctamente fuerza y movimiento. Pero sí es requisito un conocimiento previo de la aplicación de dichas fórmulas y tablas para poderlo lograr. Y en eso fue en cuanto a las uniones giratorias. Vamos a ver otro más que son las uniones deslizantes. La unión deslizante, para este caso, pues utilizamos lo que se conoce como rieles. Les voy a poner también un video donde se ve básicamente este movimiento y ahorita lo comentamos otra vez. De hecho, en este video no hablan, nada más se ve cómo se construyen los rieles corredizos. De hecho, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí, pues el señor está fabricando parte por parte, las va a unir por medio de soldadura. Este es un tipo de unión, la unión fija, pero luego ya después viene la unión de otras partes por medio de estos rieles. Y al unir esas dos partes ya con movimiento, pues, se genera precisamente lo que es una unión deslizante. De hecho, se llama así porque, pues como su nombre lo dice, se desliza un material sobre el otro, provocando movimientos. Son uniones muy fuertes, tan fuertes que pueden soportar pesos de toneladas incluso, pero hay movimiento entre ellos y esa es la parte interesante. Aquí, bueno, pues se observa cómo va cortando todas las piezas, ya hizo una parte del riel. Puede ser una la que va fija, otra la que lleva movimiento, depende de la aplicación y dónde lo estén utilizando. Aquí más adelante pues va a ser la contraparte donde va a unir precisamente los rodamientos, o lo que se le conoce también como valeros, que son las partes de unión que van a permitir precisamente ese deslizamiento. Son como tipo ruedas mecánicas, metálicas, ahí están los rodamientos. Y esto es básicamente la parte interesante que va a permitir los deslizamientos. Si no existe rodamiento, también puede haber un deslizamiento por parte entre ellos, pero el desgaste de las piezas es mucho más grande, más considerable. Entonces, siempre que haya deslizamientos, debemos optar o debemos considerar el uso precisamente de este tipo de rodamientos para evitar un desgaste prematuro.
Ahí está. Ya después de ahí, pues lo único que hace es fabricarle el soporte donde van a ir esos rodamientos, que de hecho, pues ya es un poquito más, le voy a adelantar un poquito porque en realidad no tiene mucho caso algunas partes de ir viendo. La parte importante, que es donde se genera el deslizamiento, aquí está. Ya lo demás pues es simplemente el cuerpo que soportará todo esto y en el cual se podrá unir a otras piezas más grandes precisamente para lograr esos deslizamientos. Miren, por ejemplo, aquí está una de las partes que les digo, puede ser la fija o la móvil, todo va a depender de con respecto al trabajo que esté haciendo. Y ahí a poner los soportes. Ahí ya casi pues ya la tiene, ya nomás le está dando el terminado. Ahí está. Obviamente estamos hablando de un deslizamiento para una estructura grande. Este soportaría estructuras grandes con bastante peso, pero puede fabricarse igual para piezas más pequeñas en las cuales queremos movimiento, queremos deslizamiento de menor peso, pues entonces no requerirá de este tipo de estructura tan sólida. Eh, hay rieles mucho más simples, como por ejemplo los que tenemos en las ventanas, en las puertas corredizas de nuestra casa. Si se fijan, es algo similar, existe por ahí un riel de deslizamiento, pero no está tan complicado como lo están haciendo aquí en este video. Este es para soportar pesos muy grandes y obviamente estructuras bastante grandes. Aunque el principio es básicamente el mismo. Ahí está el deslizamiento. Les digo, todo va a depender de la aplicación. El que puede estar fijo es este y el otro mover una puerta, por ejemplo. O al revés, este de afuera puede estar fijo y este mover algún mecanismo. No sé. Entonces, el que va a ser fijo con respecto al otro, todo va a depender de la aplicación en la que vayamos a utilizar este tipo de estructura. Pero lo importante era ver precisamente, este es un tipo de unión con movimiento deslizante. Muy bien. Pues ahí ya nomás le da el acabado por medio de pintura y demás, pero ya está terminado. Ok, no sé qué les parezca hasta aquí, muchachos. Estos tipos de uniones, nos falta una por ver, la vamos a dejar para la siguiente clase. La unión flexible en general, y la voy a complementar con algún otro tipo de información para terminar. No hay dudas con respecto a lo que vimos ahorita. No. Perfecto. Miren, jóvenes, nada más tengo un aviso que darles. Me mandaron un comunicado de decanato y es con respecto a que no han hecho su evaluación de profesores. Entonces me están solicitando que por favor la hagan porque este grupo del séptimo A tiene un retraso bastante considerable. Nada más el 57% de los alumnos ha evaluado. Por aquí me mandaron una tablita. Entonces sí faltan muchos de ustedes de evaluar. Un poquito más de la mitad ha evaluado. Yo pienso que por uno de ustedes más se superó el 50%. Pero sí han evaluado muy poquitos. Y el detalle es que hoy es último día. Entonces, por favor, para que tengan esto en consideración
y que efectúen su evaluación de maestros el día de hoy, por favor. Es un comunicado que me hacen de decanato, que se los haga pasar, se los haga saber, y que por favor que no pase el día de hoy para que evalúen a sus maestros. No digo que todos, obviamente aquí me dice la tablita que algunos ya evaluaron, pero sí falta un poquito menos de la mitad. Entonces, para que por favor no se les vaya a pasar, hoy es su último día y que hagan su evaluación de maestros. Bien, dicho lo anterior, descargamos la lista de asistencia del día de hoy y bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo jueves. En un rato más les subo la información respectiva de lo que vimos el día de hoy para que realicen su resumen correspondiente a esta clase. Entonces, si no hay más dudas, jóvenes, pues que tengan bonito día. Cuídense. Nos vemos el próximo jueves. Nuevamente, aunque parezca redundante, no olviden hacer su evaluación. Gracias. Adiós, profesor, nos vemos. Sale, cuídense. Nos estamos viendo.